¿Qué tal, hermanos, amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Una vez más, es bueno estar acá con ustedes, pudiendo compartir la palabra del Señor, alimento espiritual que toda persona necesita. Recuerden las palabras de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, siempre debemos estar alimentando nuestro espíritu, leyendo la palabra, porque esa es la palabra eficaz, el vocablo, los mandamientos, los principios, las doctrinas, las cuales tenemos que cada día estar ahí grabando en nuestra mente, en nuestro espíritu, para así de esta forma discernir lo que es la voluntad de Dios. Hoy vamos a compartir ahí en el texto bíblico de 2 de Corintios capítulo 1, los versículos 12 al 14, y estos dicen de esta manera: porque nuestra gloria es esta, si testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, y no con la sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el pueblo, y mucho más con ustedes, porque no nos escribimos acerca de cosas de las que leéis o también entendéis. Espero que al fin las puedan comprender, como también en parte al entendido, que somos vuestra gloria, así como también la manera en la cual en el día del Señor Jesús se manifestará. Este pasaje es muy decidor en cuanto a hablar de la gloria del cristiano. Pablo está haciendo un contraste entre lo que son las cosas terrenales y las cosas celestiales. Sin lugar a dudas que ambas tienen principios, formas, maneras en las cuales los seres humanos, tanto hombres como mujeres, nos conducimos. Pero una vez que la persona o las personas que realmente reconocen que Jesucristo es el Señor y lo han aceptado en su vida como el Señor y Salvador, ocurre algo espiritual que es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, donde el Espíritu Santo viene a morar en el templo, en el cuerpo del creyente, y se empieza una etapa de vida de caminar, avanzar y crecer en lo que es la vida espiritual. Y la vida terrenal y la vida espiritual son dos cosas totalmente distintas. El apóstol Pablo menciona allá en la carta a los Gálatas, donde habla de el contraste entre las obras del espíritu y las obras de la carne. Y estos están en constante tensión hasta que la persona poco a poco, en la medida que va aprendiendo, va conociendo, va teniendo una relación más profunda con el Señor, la carne empieza a ceder poco a poco, y es el Espíritu Santo que empieza a primar, tanto en el carácter, tanto en el diálogo, en las respuestas y en su comportamiento, en lo que nos muestra la palabra del Señor. Entonces, acá el apóstol Pablo nos va a hablar sobre la gloria del cristiano. ¿Dónde podemos nosotros hoy día identificar la gloria del cristiano? ¿O cómo poder darnos cuenta de que alguien está con la gloria del Señor y la gloria o la presencia del Señor se manifiesta en su vida permanentemente? Es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos y quiere mostrarnos, de que el creyente tiene que manifestar la gloria del Señor en su vida. Veamos aquí tres características acerca de la gloria del cristiano. En primer lugar está el testimonio personal. Esta palabra testimonio tiene que ver con dos cosas. Uno, el testimonio conceptual de lo que decimos o de lo que hablamos en nuestros labios, de lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dos, tiene que ver con el cómo nos comportamos, cómo la vida cristiana se traduce en ejemplos prácticos acerca del servicio, acerca del perdón, acerca del amor, acerca de ayudar a otros. Es esa la idea del testimonio. Y Pablo dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia.
Y allí aparece esta expresión de la conciencia, lo que tiene que ver específicamente la conciencia con aquellas cosas que sabemos y que a la medida que sabemos nos convertimos en personas responsables acerca de lo que sabemos, como también tiene que ver con aquellas cosas que fijan o determinan la conducta que tenemos en cuanto a la vida moral y espiritual. Si uno lee Éxodo capítulo 1 versículo 17, históricamente Faraón le ordenó a las parteras de ese pueblo que mataran o asesinaran a todos los niños que de una u otra manera iban a ser un peligro más tarde en contra del imperio egipcio. Sin embargo, estas mujeres, dice la Escritura, que tuvieron temor del Señor, y es así como estas personas se convirtieron en personas que dieron vida a una nación que más tarde creció numéricamente de una forma impresionante porque el Señor estaba con esas mujeres. Entonces, la conciencia tiene que ver mucho con lo que es la moral, el cómo nos comportamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. El apóstol Pablo, ahí está en 1 Corintios capítulo 4, habla de algunos elementos que podríamos decir que uno hacen que tome decisiones. Uno, habla de los tribunales humanos. Dos, habla de los tribunales eclesiásticos. Tres, habla de la conciencia. Y cuatro, habla de Cristo Jesús, el tribunal de Cristo. Entonces, de una u otra forma, usted y yo vamos a tener que dar cuenta de lo que decimos, de lo que hacemos y cómo nos comportamos éticamente en este mundo. Entonces, la conciencia, en un sentido, no es lo que regula el comportamiento nuestro. Más bien tiene que regularlo el Señor. Porque el Señor examina lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y conoce los pensamientos de nuestra vida. Antes de que nosotros vayamos a decir algo, el Señor sabe lo que pensamos, lo que decimos y lo que pretendemos hacer. Entonces, el testimonio del cristiano es muy importante porque tiene que ser cuidadoso y cómo usa su conciencia. En segundo lugar, la gloria del cristiano se puede reflejar también en cuanto a ser una persona honesta en todo. Pablo menciona aquí dos cosas, dice la sencillez y también habla de la sinceridad delante de Dios. La sencillez tiene que ver con vivir una vida cercana a la realidad, vivir una vida en conceptos y palabras más fáciles de expresar y aplicar que con una elevada postura o un concepto tan elevado a veces que no bajamos las cosas a lo que son la realidad propia de nuestra casa. Y en ese sentido es lo que el Señor espera, que seamos personas sencillas. Jesús, con sus historias como maestro acerca de las parábolas, Él se acercó a las personas. El servicio, el culto que la Biblia habla, tiene que ver con servir a las personas, con acercarse a la gente y no con aislarse de ellas, porque de eso se trata lo que es el ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Entonces, si entendemos bien lo que es la sencillez de la palabra, la sencillez de la revelación de la Escritura, siempre esta palabra estuvo pensada en que usted y yo podamos entender a través de la Escritura y a través de lo que Dios nos quiere mostrar, el cómo se aplican las verdades del Evangelio. Ahora, cuando habla de conocer la verdad, el Señor espera que nosotros seamos gente que hable verdad, que diga la verdad. Hay gente que a veces piensa y dice, no diga la verdad porque si no va a quedar la escoba, dicen. Pero la verdad es que está la escoba hoy día en el mundo por la mentira de que la gente practica, es mentirosa, de una u otra manera intenta engañar, ocultar y piensa que nadie lo va a pillar. Pero nuestro Señor Jesucristo fue bien claro cuando allá en Juan, el capítulo 8, versículo 44, dice Jesús a los fariseos, dice, ustedes, dice, son hijos del diablo, le llama, porque mienten desde el diablo mintió desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad. Entonces, cuando una persona miente, cuando una persona falsea la verdad, en un sentido, no está siendo honesta. Y el pasaje bíblico dice que el testimonio o la gloria del cristiano se tiene que manejar con ser una persona sincera. Se dice históricamente que este vocablo de la sinceridad
se aplicaba a un escultor romano o griego que hacían grandes esculturas de una sola piedra, y con un cincel él poco a poco iba esculpiendo la figura que él quería hacer. Cuando llegaba a las partes más sencillas, sea lo que es la nariz, lo que es las manos, o a veces ocurría que no le pegaba bien al mármol y se rompía. Y muchas veces algunos falsos escultores le echaban cera y le pegaban el dedo o le pegaban la nariz a la escultura. Entonces los maestros, que eran los que le enseñaban a los discípulos, a los aprendices, con una vela iban alumbrando o quemando aquellas partes del cuerpo de la escultura, y a veces sucedía que se caía aquellas partes que no estaban bien tratadas. Entonces, cuando habla de sincera, tiene que ver que una pieza es original 100%, es auténtica 100%, es verdadera 100%, y no hay cera de entre medio, no hay mentiras, no hay engaño, no hay cosas por ahí entre medio que pudieran opacar lo que significa la sinceridad. Y en este sentido, uno tiene que ser auténtico en todo el aspecto de la vida, expresar lo que siente, lo que piensa, aunque a veces sucede que hay personas en las cuales uno tiene que tener cuidado, porque si le revela algunas cosas no la van a entender. Y el Señor Jesucristo incluso le dice a los discípulos, le dice, hay cosas que no les puedo revelar aún, porque de lo contrario ustedes no las van a comprender. Entonces, el manejo adecuado de la información, de la palabra, que se tiene que ir entregando poco a poco para que la gente la vaya recibiendo y aplicando, es un proceso cristiano que todos nosotros tenemos que experimentar. Y en tercer lugar, la gloria del cristiano se demuestra también a través de la gracia de Dios. Ahí el pasaje dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Es interesante el contraste que hay acá. Pablo, cuando está hablando de la sabiduría humana, él está pensando en la filosofía griega, donde los hombres intelectuales, filósofos griegos, creían que la forma de hablar griego o escribir griego eran personas intelectuales y se creían superiores a otros. Pero Pablo está hablando de que esa sabiduría humana no sirve, no es útil para lo que significa el servicio a Dios, o no identifica a una persona que es espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que la gracia de Dios, el favor del Señor, el cómo el Señor capacita, habilita, le da competencias espirituales a un creyente, a uno de sus hijos, a un pastor, un maestro, un evangelista, un misionero, es lo que el Señor coloca, ese distintivo, esa cualidad única de que solo el Señor lo puede hacer. Entonces, en Lucas capítulo 2, los versos 40 y 51 dicen, y Lucas como médico describe, dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Noten ahí, sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Es tan importante que primero tenemos que recibir la gracia de Dios, y en segundo lugar, la gracia que hace que esta habilidad, esta competencia, esta capacitación del Espíritu hace que produzca un impacto en aquellas personas que escuchan la palabra del Señor. Entonces, la gloria del cristiano, o del creyente, o del discípulo, del hombre que tiene fe en el Señor Jesucristo, se puede manifestar en características como las que he mencionado. Uno, en cuanto a su testimonio. Dos, en cuanto a ser un hombre honrado en todo. Y en tercer lugar, una persona que tiene la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, te honramos, te bendecimos y queremos reconocer, Señor, que tú eres el que nos puede ayudar cada día para tener un buen testimonio ante las personas en las cuales nos relacionamos o trabajamos con ellas. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, y a aquellos que aún no son tus hijos, bendíceles también. Muchas gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.